¿Deseas llevarte un susto tal como para mojar la cama? Sustos que dan gusto. Pues encontraste el video correcto. Aquí te tengo un top de los animes más aterradores de la industria. Así es, historias trágicas, gritos, gore y mucho más te esperan con estas recomendaciones. Ahora bien, sin más dilación, esto es Anime News, el canal para los amantes del buen contenido. Yamishibai. Vengan y véanlo, es hora del teatro de horror. Con estas palabras, una música de fondo lúgubre y un estilo de dibujo estático pero aterrador, comienza una de las miniseries más espeluznantes sacagritos que podrás encontrar. El teatro del horror cuenta con capítulos que tienen una duración de alrededor de 5 minutos y se basa en leyendas urbanas y rumores contados a lo largo de la historia de Japón. Van 9 temporadas de esta fantástica obra de terror, y lo mejor del todo es que, seas amante del anime o no, Yamishibai de igual forma te pondrá la piel de gallina. Shinsekai Yori. Basado en los géneros como misterio, drama, horror y sobrenatural, este es un anime que deja más preguntas que respuestas. Del Nuevo Mundo nos presenta a 6 niños que viven en una sociedad utópica, cuya historia transcurre en Japón unos 1000 años después de nuestra era, pero curiosamente sin rastro alguno de avances tecnológicos. Bien, el mundo ahora está poblado de personas que poseen lo que ellos llaman el poder de los dioses, es decir, la telequinesis, una habilidad que es activada una vez que los niños hayan llegado a la pubertad. Sí, por lo general te crece vello en las partes nobles, pero en esta sociedad obtienes más que eso. Watanabe Saki es una niña con muchas preguntas, cuestiona su realidad y contagia a sus amigos de esta preocupante curiosidad que solo les traerá muchos problemas. Y es que, ¿cómo no temer a su realidad? Pues descubren que hay un oscuro secreto detrás de su aparente felicidad. Los que no cumplen con las normas son eliminados por una misteriosa entidad llamada el Gato de la Impureza. ¿Cómo se llevarán a cabo los eventos siguientes? ¿Qué pasará con estos niños? Solo queda por ver esta historia de mucho suspenso. Te la recomiendo muchísimo. Higurashi no Naku Koroni. ¿Qué pasa cuando unes terror, gore y misterio con niños? Bueno, una fascinante historia de infantes con muchos problemas psicológicos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Cuando las cigarras lloran, inicia con una despiadada escena de un joven golpeando brutalmente los cuerpos de 2 chicas. Acto siguiente, vemos a un chico llamado Keiichi iniciando su rutina diaria, bajando a desayunar, caminar a su colegio, encontrarse con sus ami. Espera, ¿no se te hacen conocidas? No las he visto antes. Creo haberme equivocado. En fin, pese a que todo luce sin sentido y muy relajado, no tarda en ponerse interesante, porque Keiichi comienza a descubrir que en ese pueblo se esconde una oscura historia de crímenes y desapariciones que parecen estar relacionados con la maldición de Oyashiro-sama. ¿Qué es lo que realmente ocurre en Inamizawa? ¿Quién es el culpable de estos crímenes? ¿Podrán las amigas de Keiichi salvarse de lo que parece ser su destino? Gans. Kei Kurono es un joven de secundaria renegado por su actitud egoísta y pervertida. Con usted es diabólico. Un bicho raro que se siente incomprendido por la sociedad, pero tan arrogante como para no entender su propia falta de empatía. Un día, en una estación de tren, nota como un viejo amigo de la infancia trata de socorrer a un vagabundo que había caído a los rieles. Como Kei Kurono es un odioso de primera, finge demencia, pero Masaru Kato, el amigo, le pide ayuda. Al sentirse presionado moralmente, baja y ayuda al vagabundo, pero tal es el destino que el tren los arropa de repente, acabando con ambos jóvenes, otorgándonos una de las escenas más espeluznantes del anime. Y así comienza Gans. Kurono junto a Kato aparecen en una habitación con otras personas. Una bola negra les entrega armas y les explica que todos han perdido la vida, y ahora deben servir a un nuevo propósito: luchar contra extraterrestres ocultos. Gans es una de las series de anime más horripilantes e inquietantes que existen, y presenta algunas escenas especialmente angustiosas. Si buscas terror y gore, tienes que ver este anime. Another. Quizás el anime más famoso de este top. Es por eso que no podía faltar para aquellos que no osan aún del placer de haberlo visto. Este anime es una historia de misterio y horror donde un estudiante llamado Koichi Sakakibara se traslada a una nueva escuela y se encuentra con que su clase está maldita por una alumna llamada Misaki,
quien había perdido la vida años atrás. Este anime entrega muy buen suspenso al intentar Koichi entender por qué solo él puede notar a una chica de su misma clase. También excelente gore, terror, y un buen meme. Si eres amante del anime y del terror, Another es una excelente elección para ponerte la piel de gallina. 100% recomendado. Shiki. En un pequeño pueblo llamado Sotoba comienzan a ocurrir hechos realmente inexplicables, y es que parece que una enfermedad llegó a la aldea para acabar con la reducida cantidad de personas que la albergan. Ningún tratamiento ha logrado salvar a las personas de una especie de anemia entre los habitantes. Osaki Toshio, el único médico del hospital de la aldea, inicialmente supone que se trata de una epidemia, pero ni siquiera está cerca de lo que realmente sucede en este lugar. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué diablos son los Okihari o Shiki? ¿Cómo harán para salvarse de los entes paranormales? Para saber qué ocurre con las personas de la aldea, tienes que ver Shiki, o en su traducción literal, cadáver demoníaco. ¡Esta cosa es real, hijo! Corpse Party. Un grupo de estudiantes de secundaria, amigos de la infancia, se reúnen durante horas de la noche en su escuela para realizar un ritual de amistad llamado Sachiko Ever After, que consiste en romper una figura de papel que representa a una niña llamada Sachiko. Según la leyenda, esto les permitiría permanecer juntos para siempre. Pero aquí es donde uno debe cuidar lo que desea, ya que puede ser usado en su contra. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Lejos de terminar el día con un lindo encuentro entre amigos, el ritual sale mal y los estudiantes son transportados a una dimensión alternativa donde se encuentran en una escuela abandonada y muy aterradora. Durante su estadía, deberán encontrar la forma de escapar del lugar y además de eso, salvarse de los espíritus vengativos de los niños que fueron cruelmente liquidados por sus sádicos maestros. ¿Cómo lograrán salir de este lío? ¿Sobrevivirán todos? Míratelo y me cuentas si te gustó. Le Portrait de Petite Cosette. Este anime nos relata la historia de Eiri Kurahashi, un estudiante de arte que trabaja en una tienda de antigüedades. Un día, mientras examina unas copas de cristal, descubre que puede ver la imagen de una misteriosa chica llamada Cosette Duvernier es una de ellas. La belleza y el sufrimiento de Cosette deja realmente anonadado a Eiri. Cosette, por su parte, le pide a Eiri que la libere de su maldición. Me tientas, hagámoslo. Este acepta el trato. Lo que no sabía nuestro protagonista es que un mundo de pesadillas, obsesión y tristeza se le avecina. Entre el romanticismo y el terror más clásico de Japón, se nos cuenta esta bella historia en 3 ovas. ¿Por qué no hicieron una película? Creo que era más costoso. Aún así, disfrute maestro. Junji Ito Collection. Esta es una jugosa entrega de Junji Ito, uno de los más famosos maestros japoneses del terror. Así que como en Yamashibai, se nos propone una recopilación de historias donde cada episodio tiene su propio protagonista, y se adaptan varias de las obras cortas del autor para hacernos sentir escalofríos y hacernos mirar a nuestro alrededor, temerosos de que la oscuridad que nos rodea nos engulla. Son 13 capítulos de mucho terror visual y sonoro, pero particularmente en mi opinión, el episodio 8 llamado Capas de Miedo es tan horrible que incluso los veteranos de terror y los fanáticos de Junji Ito pueden tener problemas para mantener sus ojos en la pantalla. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Si gustas ver un anime que no se centre en una sola historia de terror, que sea bien contada y con una buena animación, este es perfecto para ti. Ayakashi, Japanese Classic Horror. Esta es una entrega mucho más arriesgada producida por Toei Animation, y es que, a pesar de contar diferentes historias, como lo hace Junji Ito Collection y Yamashibai, el anime divide 3 historias en 11 episodios. Es decir, del episodio 1 al 4 animan la obra clásica Yotsuka Kaidan, del episodio 5 al 8 adaptan el clásico Tenshu Monogatari, y finalmente la tercera es Bakeneko, del episodio 9 al 13. Eso sí, a pesar de esta loca propuesta, todas estas historias entregan terror del bueno y son adaptaciones de escritos muy famosos que no te van a defraudar. Muy bien, eso es todo por hoy. Ha valido cada maldito segundo. ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? ¿Tienes alguna que puedas aportar? Ok, ahora antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. ¡Qué buen servicio!
Esto es Anime News, un espacio para los amantes del arte japonés.